del municipio de Guayaquil y en todas sus direcciones se elabora un mundo destinado a atender todas las necesidades de la ciudad, pero además alrededor del municipio y dependiendo del mismo hay fundaciones, corporaciones, empresas públicas, registro civil, registro de la propiedad. Estos dos últimos el día de hoy presentan el informe ante quienes deben ustedes, los guayaquileños, de sus labores durante estos 4 años de administración. Ambos cumplieron un papel fundamental dentro de los cambios que hicieron y sobre todo para cubrir falencias, inclusive cuando desde el Estado central no había ningún tipo de atención en la ciudad de Guayaquil. Por el lado del registro civil, el abogado José Miguel Pérez, y por el lado del registro de la propiedad, por primera vez ganó premios que no se imaginaba ganar una institución pública por su eficiencia en la labor, por agilitar los trámites y por poner la tecnología al servicio de la gente. María José, bienvenida, la abogada María José Castelblanco. María José, cuando llegaste, ¿qué encontraste y qué dejas ahora? Doctora, muchísimas gracias primero por habernos dado la oportunidad de hacer una función pública y servir a la comunidad, ser parte de su equipo de trabajo. Con esa visión de que lo más importante es la gente, queríamos dignificar el servicio público. Optimizando los servicios, haciendo una transformación digital integral. Nosotros llegamos al registro de la propiedad, donde tenían que llegar físicamente la gente a una oficina donde no podía atender más de 300 personas. Físicamente tenían que presentar los documentos, recibir la información en pocas ventanillas. Desde el momento que llegamos, dijimos, la visión suya era una transformación digital para poder dar un servicio de excelencia. En ese tiempo, en el proceso de entregar los trámites, las inscripciones que nosotros damos se demoraban un tiempo aproximadamente entre 12 días hábiles o más, porque solo en el proceso era muy demorado. Hicimos una reingeniería de procesos desde el 2019. Tuvimos bastante esta resistencia al cambio por parte de los funcionarios, pero lo logramos. Hicimos esa transformación basada en varios ejes: nueva tecnología, nueva normativa, procesos, reingeniería de procesos que permitieron disminuir los tiempos notablemente. ¿A cuánto, María José? María José, la gerente del registro de la propiedad, ¿de cuánto a cuánto disminuiste el tiempo en que una persona iba al registro y obtenía su petición, su certificado, su documento? Bueno, el registro de la propiedad tiene 2 grandes servicios: las inscripciones y los certificados. Las inscripciones, como decía hace un momento, se demoraban entre 12 días hábiles. Actualmente están en 48 horas. En 48 horas de entrega. ¿No le pareció extraño tener que hacer ahora los trámites a través de redes, a través de la tecnología? Porque siempre esos cambios que traen bienestar, rapidez y eficiencia a veces provocan en la gente como falta de costumbre. Sí, bueno, en efecto, nosotros ahorita estamos atendiendo 24 horas al día en todo el tiempo en la página web, y les cuesta un poquito. Nosotros por eso tenemos 7 oficinas satélites donde le damos la tecnología, las herramientas y la capacitación a los usuarios. Es decir, tenemos funcionarios en 7 puntos que prestan el servicio, que les ayudan a atender. ¿En dónde están ubicados estos puntos? Tenemos 2 grandes que son en pasaje Rosendo Avilés, frente al municipio de Guayaquil. Tenemos el de la Corte Provincial del Guayas, donde hacemos inscripciones y certificados. Tenemos en Cenel de la Garzota, en Casa Rosada, en Cenel del Malecón, y el día lunes empezamos con Cenel del Mall del Fortín. ¡Ah, qué bien! En el Fortín. Esto es al noroeste de la ciudad de Guayaquil. Sí. Y esto significa que ustedes ya no tienen que acercarse a la matriz del registro de la propiedad para hacer sus gestiones. Ni siquiera tienen que acercarse a ninguna realmente, porque todo lo podrían hacer por línea. Ya mismo volvemos con María José en torno a las certificaciones y premios obtenidos durante estos 4 años por la eficiencia en la labor del registro de la propiedad. Estamos con José Miguel Pérez, es el gerente del registro civil. José Miguel tiene muchos años en el registro civil, gran experiencia en torno al manejo de todo este registro, y el registro cumplió una labor fundamental. Ustedes recuerdan que el registro nacional, el registro civil nacional,
estuvo cerrado en muchas ocasiones por falta de material, por falta de personal, no atendían a la gente y el registro civil de Guayaquil se mantuvo permanentemente abierto, dando servicio a la gente. Y no solamente en su sede, sino que también iba en brigadas, inclusive leí la PUNA, para poder dar servicios de cedulación, nacimientos, inscripciones, etc. José Miguel, ¿qué cambios o cómo fue tu experiencia estos últimos 4 años de administración? Primero que nada, muchas gracias por darme la oportunidad de formar parte de este equipo, este grandioso equipo del municipio de Guayaquil. El registro civil, en el año 2019 teníamos 10 oficinas. Únicamente teníamos 10 oficinas alrededor de todo Guayaquil. El día de hoy tenemos ya 14 oficinas alrededor de toda Guayaquil, aparte de las oficinas satélites o las brigadas móviles humanitarias que hacemos de manera diaria. Es decir, si una persona que no se puede movilizar porque está en Solca, por decir, o está en algún hospital o tiene un problema de salud, nosotros vamos donde la persona a realizar el trámite de cedulación, cosa que no se lo hacía antes. Nosotros llevamos el equipo, se cedula con nuestro personal capacitado y damos el servicio de manera personalizada al ciudadano que lo necesite. Inclusive en la Casa Rosada tienen un servicio de matrimonio gratuito para la gente de escasos recursos que acude a la Casa Rosada. Registro de la propiedad y registro civil han puesto 2 oficinas en la Casa Rosada. En la Casa Rosada tienen registro civil, registro de la propiedad, EMAPAC, Empresa Pública de Vivienda, ventanilla única, todo es ATM, María Guare, que es para prevenir la violencia intrafamiliar, además de la atención en salud mental, salud física, odontológica, comedores comunitarios, 300 personas todos los días. Es un lugar donde encuentran absolutamente todo lo que un municipio debe tener en servicios, en la Casa Rosada, que queda diagonal al Consejo Electoral, aquí en Guayaquil, por la ciudad de La Tarazana. José Miguel, las brigadas, ¿qué hacen? ¿Cada cuánto las hacen? ¿Cómo las hacen? Y en números, ¿cuáles son tus resultados? Bueno, yo planifico las brigadas, depende del área. Por ejemplo, voy a la Febres Cordero, hago una brigada cada 6 cuadras, todas las semanas. ¿Qué significa una brigada? ¿Quién va y a qué va? Va un funcionario de la Corporación Registro Civil de Guayaquil, damos el servicio de cedulación y certificados. Y si las personas desean casarse, también damos el servicio de matrimonio. También hemos hecho brigadas en El Morro. Hacemos brigadas semanalmente en Tenguel. Todas las semanas, todos los jueves, nosotros vamos a Tenguel. Un funcionario del registro civil va a dar el servicio de cedulación, certificados y matrimonios. Rapidez, José Miguel. Bueno, actualmente el usuario cuando va al registro civil, se va a hablar solo de cedulación en este momento. Se sienta en el módulo de cedulación, 15 minutos y ya puede salir con su documento de identidad. En 15 minutos. Así es. Hay un hecho que hay que destacar en el registro civil. El registro civil se mantuvo abierto en las épocas más difíciles que vivió esta ciudad. Háblanos de eso, José Miguel. Bueno, nosotros hacíamos en el 2019 400 cédulas al día. Ahora estamos haciendo entre 1.700 a 2.000 cédulas diarias en todas las oficinas que tenemos de registro civil. Y cuando falta material o falta personal en el registro civil nacional, todo el mundo va al registro civil municipal. Esa es la razón por la que tenemos tantos usuarios, porque ya conocen el servicio que es eficiente de registro civil. Entonces las personas saben que entran al registro civil, se sientan en el módulo, en 15 minutos ya salen con su documento de identidad, entonces prefieren utilizar el servicio del municipio de Guayaquil. Muy bien. María José, en números, háblanos de data. ¿Qué números manejas en el registro de la propiedad que han provocado la distinción del manejo del servicio en el registro? Bueno, en efecto, como decía, cuando era físicamente solo alcanzábamos a atender 300 personas. Actualmente es ilimitada la forma de atención. En el año 2019 hicimos 37.000 inscripciones. Al año 2022, 72.000. Casi lo duplicamos por la capacidad de recibir documentación a través de la página, y los procesos internos disminuyeron notablemente. Como les decía, de 12 días hábiles a 48 horas en la entrega del proceso.
En cuanto a certificados, antes se demoraba un día al menos que tenía que entregarlo y si entraban a trabajarse se demoraban 6 días hábiles. Ahora, a través de la página, el 88% de los certificados se entregan de manera inmediata. Le llegan al correo electrónico, tienen un código QR que permite validar la vigencia y la validez de ese certificado al momento que uno lo recibe. Es decir, si hay una inscripción posterior a ese certificado, se invalida inmediatamente, entonces tienen la mayor seguridad jurídica esta documentación. Entonces, en este proceso, aplicando la eficiencia y la eficacia, nosotros hemos podido recaudar mayor dinero que lo que se podía recaudar en el 2019. Es decir, en el 2019 cogimos la empresa con una pérdida de $400,000, menos $400,000, y actualmente estamos dejando la empresa con una utilidad de $2,600,000, fuera de lo que ya se entregó al municipio en estos años, que fueron un total de $5,360,000. 5 millones de utilidad que la ordenanza obliga a que entreguemos al municipio. Adicionalmente, como es una institución que vive del servicio de las tasas que pagan los usuarios, no reciben nada del municipio, nosotros también tenemos un descuento que hemos dado a los usuarios que son de interés social. Más de 130,000 usuarios en estos 4 años que han pedido certificados e inscripciones valorados en un descuento de más de $5 millones. O sea, 5 millones que le dimos al bolsillo de la gente. Que se quedaron. Entonces pudimos de alguna forma brindar un excelente servicio a los usuarios en menos tiempo, porque dinamiza la economía, porque en la época de pandemia era muy triste ver que la gente estaba desesperada por inscribir las posesiones efectivas porque no sabían, se murió el familiar y no sabían con qué bienes se quedaban. Pues en efecto lograban tener, nosotros salimos con el certificado en línea a un mes de la pandemia. Fuimos una de las primeras instituciones públicas a nivel nacional que pudimos atender estando en casa, porque la visión suya, alcaldesa, desde el primer momento fue hacer la transformación digital. Desde el 2019 que nos sentamos, junio del 2019, hacer la transformación digital. Y esta transformación digital, pese a que tuvimos bastante oposición, tuvimos hasta medidas cautelares para no salir con esos procesos, salimos desde ese momento y comenzamos a apoyar. Tuvimos 3 meses, 0 ingresos previos y pudimos salir adelante con los principios, como le digo, de eficiencia y de eficacia. Entregamos entonces más los $5 millones que le dimos al municipio, que se revierte en obras. No solo es el buen servicio, más los $5 millones que dimos en descuento a los usuarios. Estamos dejando en caja en el registro de la propiedad más de $2 millones para que puedan seguir continuando. ¿Premios, María José? ¿Reconocimientos? Bueno, la transformación digital, el premio de la Cámara de Comercio, el primer lugar le ganamos a empresas reconocidas, privadas. Fue la única empresa que entró a concursar por la transformación digital. Revisaron todo el proceso, fue una auditoría de todo el proceso que hicimos y lo ganamos. Primer lugar a transformación digital, fuimos a la cumbre latinoamericana de catastro y registros de la propiedad, solamente a mostrar el modelo que ejecutamos en Guayaquil sobre la transformación y los servicios digitales. Bueno, también la invitaron a usted como alcaldesa, como impulsadora de estos procesos de transformación, que a veces lo ve la gente solamente como temas de tecnología, y no, esto repercute en que el usuario sienta que en realidad es digno de recibir un servicio de excelencia, es digno de que lo traten como corresponde. Nosotros tenemos una valoración, nosotros recibimos en el 2019 con una valoración de satisfacción de los usuarios de 4.6, estamos en 9.2. Muy poquito para llegar a la excelencia, pero vivimos constantemente 10 sobre 10. Luchando porque los ciudadanos, y que nosotros tengamos ese cambio de pensar que no es una obligación, es un derecho a los ciudadanos recibir un servicio de excelencia. Justamente en el servicio de excelencia, José Miguel, a nivel nacional, ¿cómo es evaluado el registro civil Guayaquil municipio? Bueno, el servicio de registro civil municipal, como siempre lo he dicho, es de primera. Tenemos equipos informáticos siempre a la vanguardia, siempre de primera. Es más, tenemos planificado que para las siguientes administraciones puedan actualizar el equipo informático y el software de validación de huellas y
de cara para que el ciudadano tenga más seguridad sobre su documento de identidad. Hay un proyecto que está en carpeta, en el que el ciudadano puede ir a sacar su cédula, reposición de cédula, solo con reconocimiento facial y una segunda validación de las huellas. Ya. Una reimpresión. Ese proyecto queda en carpeta para que las siguientes administraciones le puedan ejecutar. Muy bien. ¿Cuál es el promedio de personas que atiende anualmente el registro civil? ¿Y hubo o no hubo un cambio cuando terminó la pandemia, en medio de la pandemia, cuando murieron tantas personas en la ciudad de Guayaquil? Bueno, en la época de la pandemia nosotros fuimos el único registro civil que aperturó sus puertas, recibía a los ciudadanos tanto para la inscripción de defunciones o para cedulaciones, y en lo posterior se hacían matrimonios también. Nosotros captamos a todos los ciudadanos, no solo de Guayaquil, sino de las provincias o cantones cercanas a Guayaquil. Yo recuerdo que venía gente de Galápagos, venía gente del oriente, venía gente de la sierra a sacar su documento de identidad. Nosotros nunca cerramos las puertas, siempre con los brazos abiertos aceptamos a cualquier ciudadano del país para su documento de identidad. Además del registro civil en sí, la sede, la Casa Rosada, que son servicios para personas de escasos recursos que o se quieran casar o quieran sacar su cédula, muchísima gente que va a la Casa Rosada. Adultos nunca han sacado una cédula, no tienen partida de nacimiento, y todos estos problemas sociales, porque una cosa es el trabajo que se hace todos los días, pero todo este problema social se lo resuelve la Casa Rosada a través del registro civil. Los matrimonios, también haces matrimonios colectivos. Hacemos matrimonios colectivos. Más, el mes pasado tuvimos un matrimonio de 30 parejas que se decidieron casar en el salón que tenemos arriba en el registro civil. Esos matrimonios, algunos son gratuitos para personas de totalmente escasos recursos o que tengan problemas de salud terminal, y son muy acogidos por la ciudadanía. Bien, antes de finalizar, una pregunta más para ambos. Si pudieras decirle a la ciudadanía de qué es lo que te sientes más satisfecha de estos 4 años de gestión dentro del registro de la propiedad, ¿qué sería? Para mí, principalmente, haber tenido una estabilidad de todos los funcionarios y que pudimos hacer un proyecto planificado en el tiempo y que podíamos controlar los resultados. Es decir, me siento orgullosa de haber hecho la transformación digital de la mano de la doctora, porque es tan gratificante ver cómo reciben el servicio los ciudadanos. No lo dije anteriormente, pero nosotros tuvimos una disminución anual de $1 millón anual por haber hecho una transformación digital. Es decir, ya no gastábamos en seguridad, ya no. Era un ahorro, $1 millón por año. Ahorramos en gastos, entonces ganamos más. Y lo digo, recibimos ingresos y disminuimos gastos. ¿Por qué? Porque este ahorro es un tema tecnológico que termina en un beneficio a los usuarios, pero se ve reflejado en temas económicos, que es importante, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que hemos hecho una labor muy, muy buena y siempre planificada con esa visión que pusimos desde el principio. Lo más importante es la gente. Como usted lo dice, la alcaldía de la gente realmente en el registro de la propiedad se llevó a cabo pensando. El primer año dijimos de la transformación digital, el segundo año lo determinamos de la democratización del servicio, hicimos que la gente lleguen a los sectores más lejanos, que llegue a Progreso, para que conozcan los servicios que nosotros brindábamos. Y luego hicimos el año del bienestar, donde no solo nos preocupamos por los usuarios, sino también por los funcionarios. Y ahí es que cuando teníamos un clima laboral terrible, logramos ser la primera empresa en recibir la certificación Great Place to Work, que después con mucha alegría lo hicieron el resto de empresas de la corporación municipal, pero que de alguna forma nos vamos con la satisfacción del deber cumplido, porque todo lo programado, absolutamente todo lo que planificamos desde el primer momento, lo hemos cumplido. La última pregunta: ¿cómo es que pasaste de un sitio donde ni siquiera había señal para poder conectarse en el teléfono a que todo esté digitalizado? Simplemente con la decisión de hacerlo. Nos vimos en papeles, tuvimos un equipo profesional que sabía lo que estaba haciendo, que tenía clara la visión y la misión que teníamos,
y poco a poco lo fuimos ejecutando, de tal manera que los funcionarios, el área registral tiene teletrabajo aún, porque son más productivos en los indicadores. Nosotros trabajamos mucho con indicadores, donde les pusimos computadora en su oficina, le pusimos internet en su casa, tienen cómo controlar. Producen más, y además tengo muchas personas que son mujeres, mamás, que pueden tener esa duplicidad de funciones. ¿Te imaginas tener un trabajo que te lo permitan hacer en casa, que te pongan el internet, que te pongan la computadora, que produzcas más? Eso significa mejor servicio a la gente, pero que puedas estar al lado de tus hijos. Tal vez solamente las mamás entendemos todo esto. José Miguel, ¿qué les podrías decir a los guayaquileños de tus logros estos 4 años? Bueno, de la Corporación Registro Civil de Guayaquil, lo que más me gusta es el lado humano del registro civil. Nosotros hemos llegado donde administraciones anteriores no han ido. Nosotros vamos a lugares donde los ciudadanos no pueden salir o no salen porque no tienen los medios económicos para ir a obtener sus documentos de identidad o a hacer sus trámites como matrimonio o inscripción de nacimiento de sus hijos. Cuando entré a la dirección ejecutiva del registro civil y al área jurídica también, porque estuve antes en el área jurídica, nos dimos cuenta que había muchos ciudadanos que no inscribían a sus hijos. Había muchos niños que no tenían identidad. Había muchas personas que fallecían y no eran inscritos. Ni siquiera no eran inscritas sus fallecimientos. No eran inscritos. Y entonces, eso devenga que inclusive sigan en padrones electorales. Así es. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en la Corporación Registro Civil de Guayaquil? Hicimos un levantamiento de todas estas personas que no estaban inscritas y se procedieron a inscribir a todos estos niños menores de edad o a las personas que fallecieron y no habían sido inscritas. Nosotros trabajamos de la mano con la Dirección Nacional del Registro Civil para hacer las inscripciones de defunción, porque no podemos hacerlo tampoco aislados, porque nosotros somos una institución que se deriva de la Dirección Nacional. Así es. Pero sin el apoyo de todos los funcionarios del Registro Civil no se puede haber llegado a esto. Nosotros tenemos una coordinación en la que va a los ciertos sectores de la ciudad y hace levantamiento de datos, quién está inscrito, quién no está inscrito, quién les falta su documento de identidad. Si desean casarse, se hacen los matrimonios en el lugar. Vamos allá, si se lo puede hacer de manera gratuita conjuntamente con la empresa pública, la DACE, se hacen los informes. ¿Para qué? Para ayudar al ciudadano, a la sociedad en sí, a que puedan tener sus documentos en regla. Señores, el municipio de Guayaquil, con sus fundaciones, empresas, corporaciones, los registros. Unos dependen del presupuesto municipal. La Corporación de Seguridad Ciudadana, por ejemplo, no produce, depende toda del presupuesto municipal, desde su nómina, las cámaras que tiene, todo el funcionamiento, porque es obvio, no es una entidad que tendría alguna forma de cobrar algo para dar el servicio que da. Pero hay varias fundaciones y registros que no solamente que el municipio no desembolsa plata, sino que ellos producen para sí mismos, se mantienen, y otros que dejan dinero para los guayaquileños para obras. Entre ellos está Registro Civil, Registro de la Propiedad Terminal Terrestre, por ejemplo. Todos ellos se autofinancian, mejoran su calidad de servicio e inclusive dan al municipio de Guayaquil para más obras y servicios un remanente que es el resultado de su buen funcionamiento. Muchísimas gracias a ustedes por el día de hoy, y esto es sencillamente tener un gran equipo, gente comprometida, preparada, con experiencia y sobre todo con alma, tener una gran solidaridad para saber que hay personas que no pueden ni siquiera pagar por un trámite tan sencillo como es tener su cédula de identidad o su matrimonio civil, o su inscripción en el registro de la propiedad, y tienen la parte humana muy vinculado al desarrollo público. Eso se ve poco, y estos dos funcionarios han sido excelentes cada uno en su gerencia. Muchísimas gracias. En 2019 el Registro Civil Municipal procesaba alrededor de 400 cédulas al día. Hoy son entre 1.700 a 2.000 diarias. El Registro Civil ha procesado en la administración de Cintia Viteri un total de 2.222.681 trámites, mientras que el Registro de la Propiedad se modernizó y digitalizó todos sus trámites. Antes los procesos demoraban 12 días hábiles o más, y ahora ese tiempo bajó a 48 horas.
En 2019, la empresa registraba una pérdida de $400.000. Actualmente se generan utilidades de $2,6 millones.